Mi papá no lo quiere comprar, no le has dicho nada, no le es como que... Chepi. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas profe. tardes. Gracias por estar en la clase online. Pues faltan algunos, pero creo que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y si ven que alguien está pidiendo entrar, me avisan porque tengo que salirme de la presentación para entrar para acá. Para aceptarlo. Chao. Ok, profesor. Bueno, gracias. A ver, ¿qué averiguaron de cromatografía? A ver, no averiguaron nada. Profe, yo. Cuénteme, ¿quién es yo? Keren Higuera. Keren, ajá, dime Keren. La cromatografía de gases es una técnica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de un mechero de una columna cromatográfica. La elusión se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de otros dispositivos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas del analito y su única función es la de transportar la del analito a través de la columna. Muy bien, ¿y quién más averiguó sobre cromatografía? A ver. Muy bien. Déjame un momento a buscar. Es bueno que revisen. No, está bien, está bien. Es bueno que revisen de dónde viene este tipo de composiciones. Ahí pueden ver que es una técnica mediante la cual nosotros logramos separar todos los componentes de una mezcla y nos dice en qué proporción está cada uno de los componentes. Entonces es bueno realmente entender de qué se trata la cromatografía. Esa no es materia de gasotecnia, pero yo sí los motivo a que busquen todo lo referente. ¿Cómo es que la técnica de cromatografía me permite a mí saber qué hay, cuánto hay de metano, cuánto hay de etano, cuánto hay de propano hasta hexano y cuánto hay de heptano plus? Heptano plus quiere decir que es heptano, octano, nonano, decano y más.
los más pesados, es lo que normalmente conocemos como las parafinas. Profe, también encontré que la cromatografía se puede utilizar con fines cualitativos o cuantitativos. ¿Me escucha? Sí, te estoy oyendo. Ok, Exactamente. el tiempo de retención es la variable aplicada para el análisis cualitativo, mientras que el área o la altura del pico es la variable utilizada para el análisis cuantitativo. Las aplicaciones cualitativas y cuantitativas de la cromatografía en la columna se basan en la comparación con los correspondientes a los patrones. Por ejemplo, ¿cómo se dice? En las cromatografías que usted mandó a investigar sobre gas rico y gas pobre, leí que por lo menos el pico más alto y más delgado se refería al componente más presente, en este caso sería el metano. Cuando hablamos de pico, lo más importante es saber cuánta área hay debajo del pico, que es como se calcula la cantidad de componentes que hay de cada uno en la mezcla. ¿Por qué? Porque el cromatógrafo arroja una gráfica y en la gráfica son solamente picos, así como lo dice montañitas, pues puros picos. Y cuando se logra averiguar qué área efectiva hay debajo de cada pico, se obtiene la parte cuantitativa, cuánto hay, que es lo que les estoy diciendo. Ustedes quieren higuera, ¿no? Sí, profesora Keren Higuera. Muy bien, Keren Higuera. Entonces, fíjense, lo que Keren está diciendo es real. Yo les estoy diciendo que averigüen de cromatografía porque deben saber cómo se genera. Hay muchos videos que explican muy didácticamente el mundo de la cromatografía. Averigüen cómo se logra. Pero lo importante, según lo que me dice Keren, es que el gas seco que hemos estado hablando, cuando es un gas que no está asociado a petróleo, que son esos yacimientos de gas puro, que vienen con agua, tiene del 90 al 98% de metano, del 2 al 3% de etano, y trazas, prácticamente trazas de propanos y más pesados. Cuando nosotros sacamos este gas de yacimiento, lo único que se hace es preacondicionarlo y enviarlo a una planta de licuefacción, porque es el gas combustible perfecto. Es el gas liviano combustible que les decía que se envía directo a venta para que lo usen de combustible en las plantas eléctricas, que son generadores a gas, o en la cocina de nuestra familia, en nuestras propias cocinas, allí para los que llega el gas directo, y tiene de 90 a 98% de metano, o sea, casi puro metano. También hemos dicho que dentro de la nomenclatura del gas natural, independientemente de que sea gas seco, gas natural, gas condensado o gas mucho más pesado, que está asociado a petróleo más directamente, el predominio, mire, independientemente de cuál es la concentración, la composición, el predominio de esa mezcla de gas es metano. ¿Están viendo en la gráfica que les estoy indicando, en la tabla, perdón? Sí, profe. Ok, entonces, ¿y ven mi cursor? Sí, profe. Perfecto. Entonces, pueden ver que independientemente del tipo de gas, el predominio que hay en las corrientes de gas es de metano. O sea, siempre va a haber gas a venta y gas combustible, pues. Pero en estas corrientes, gas natural o gas condensado, hay bastante de propano, butanos, pentanos, que son gasolinas livianas y naftas livianas. Son los componentes que debemos extraer en las plantas criogénicas para darle valor económico agregado a este negocio. Es donde están el dinero, donde están los reales, como decimos. Entonces, es muy importante analizar
fíjense, hoy quiero que vean que es muy importante analizar la composición del gas y tener criterio, escúchenme bien, de cuál es la corriente más adecuada para la cadena de valor del gas, que es producir en LGN en una planta criogénica y luego fraccionarla para venderla en barcos, en un barco de propano, de iso, normal butano, pentano o condensados. Ya los más pesados, de heptanos a más pesados, son afaltenos, ya puede ir, las cadenas son más largas, entonces ya se hace muy pesado y no son convenientes en este negocio. Tanto es así que hay pozos, hay yacimientos que tienen mucho de este más pesado. Cuando el gas viene asociado a petróleo, trae mucho de los afaltenos y trae poco de metano, porque trae mucho asfalteno, trae bastante de propanos y hexanos, trae bastante etano, pero cuando tiene mucho asfalteno que trae, a la planta hay que colocarle un desafaltenizador antes de entrar a la planta, para que deje estos más pesados, así como se colocan filtros para que dejen las impurezas sólidas a la entrada, para que esas impurezas sólidas, que son sales, arenas y todo eso, no tapen los equipos o los erosionen por la velocidad del gas. Entonces es muy importante entender cómo es la composición del gas seco, del gas natural, que llamamos húmedo o condensado, y hay otra familia de gas que es mucho más pesada, que realmente no la manejamos en este negocio porque trae mucho asfalteno, y si se trabaja con plantas adicionales para tratamiento adicional. Lo que normalmente conocemos es gas seco, gas húmedo, gas condensado, tiene predominio de metano, pero en la cantidad de propano de propano a hexano que tenga, que es este caso, el gas húmedo, allí es donde está nuestro interés comercial, porque podemos vender muchísimo. Si tiene 20% de etano, este es el gas que conviene para una planta donde extraigan etano y más pesado, porque el etano a veces en otros países es de interés comercial. Y tenemos que saber seleccionar cuál es la corriente de gas que nos interesa. Entonces, y ahora vamos a ver los contaminantes. Habíamos hablado del efecto contaminante del del sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un compuesto que es tóxico. Cuando él tiene una concentración mayor a 200 ppm volumétrico, puede matar a la persona con solamente, fíjense, de 400 a 500, durante 30 minutos a 1 hora puede matar a una persona. Si es más de 500, es fatal, apenas con una aspirada. Hay gente que se muere a 200. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la gente no es igual. Hay gente que tiene resistencia, pero hay gente que no. Yo, en mi experiencia personal, a 200 ppm volumétricos se murieron unas personas cuando hubo una fuga de gas que contenía hasta 200 ppm volumétrico en este rango, y se murieron con solamente inhalar un ratito. ¿Qué característica tiene el sulfuro de hidrógeno? Además de que es súper tóxico, y cuando se combina con el agua, que siempre está en las mezclas de gas, oxida, produce corrosión, pilas de corrosión en los equipos, en las tuberías, en los instrumentos, en todas partes. El H2S
forma ácido sulfúrico en presencia de agua y corroe todo lo que se encuentra a su paso. Entonces, en cuanto a exposición del agente o a los niveles de corrosión, el H2S es un compuesto indeseable en el negocio. Tiene que quedar muy baja concentración y por eso hay que endulzar. No hay otra. También hemos hablado del CO2. El CO2 es el dióxido de carbono es un compuesto que también tiende a combinarse con el agua y formar también deterioro, le deteriora las tuberías y deteriora los equipos por corrosión. Pero en las plantas criogénicas también tiene un problema adicional que puede crear. Él también se solidifica, él forma una especie de láminas cristalinas que igualito como si fuera hielo, pero esto no es hielo porque es CO2. Forma escarchas y se congela y tapa las tuberías igualito que el agua. Entonces el CO2 hay que controlarlo en los criogénicos y por eso hay que endulzar el gas. Hay que endulzar el gas antes de entrar en procesamiento. Si ustedes ven ahí el diagrama que hicimos en el primer día de clase o el que vimos después, todos tienen tratamiento. Viene el gas del pozo, pasa por las estaciones de flujo, los colocan en los compresores para que todo el mundo tenga la misma presión de trabajo y pueda circular por las tuberías, pero inmediatamente van a ir a una planta de tratamiento donde vamos a estar tratando todos estos contaminantes. ¿Qué otro contaminante hemos hablado mucho? El agua. El agua tiene la particularidad de congelarse, pero el asunto es que ella no se congela sola. Ella atrapa, fíjense, estas son moléculas de agua congeladas que hacen como una especie de jaula de hielo que encierra moléculas, en este caso una molécula de metano, pero puede encerrar moléculas de metano, de etano. Cuando descubrieron yacimientos de hidratos, esto se llama hidratos. Los hidratos son estructuras moleculares donde hay una red cristalina de agua alrededor de una molécula de hidrocarburo, pero así como pueden encerrar moléculas de metano, etano, propano, antes se creía que eran solo moléculas pequeñas de hidrocarburo, pero cuando descubrieron grandes plataformas en el fondo de los océanos de formaciones de hidrato, allí se descubrió que son capaces de encerrar moléculas mucho más grandes de hidrocarburos. Entonces, depende de las condiciones, los hidratos se forman y también tapan las tuberías. Y como hidrato, siendo que es una jaula de agua congelada que encierra hidrocarburo, entonces es lo que se llama el carbón del futuro. El carbón del futuro es que usted puede inflamar, porque adentro hay hidrocarburo volátil, usted puede inflamar una bola de hielo, porque esto es una jaula de hielo. Y es una bola de hielo que puede inflamar por el contenido de hidrocarburo. Esto es una muy buena manera de ilustrar lo que representa un hidrato. Entonces, tenemos que los contaminantes, si seguimos el negocio del gas como tal, vamos a ir a la planta de tratamiento y vamos a ver cuáles son esos procesos que vamos a estar tratando para quitar todas esas impurezas. Como impurezas adicionales, también hemos hablado del mercurio, y el mercurio es una impureza que puede realmente deteriorar los intercambiadores de alta eficiencia en las plantas criogénicas o
en las plantas de licuefacción de gas natural. Entonces, también hay que tener muchísimo cuidado con el mercurio porque es muy, pero muy agresivo. Y el nitrógeno realmente, si estuviera en unas concentraciones elevadas, sí habría que tratarlo porque me ocupa volumen. Pero si tiene poca concentración, nosotros normalmente no lo tratamos, porque nunca viene en concentraciones tan altas como para mermar volumen de gas. Entonces, así como entra, sale el nitrógeno. Pero también es un contaminante, porque no hace nada en el negocio, es un inerte, realmente. Entonces, si vamos a hablar de gases ácidos, entonces, fíjense, nosotros normalmente les había comentado que en una área geográfica de cualquier lugar del país, nosotros podemos tener muchos pozos. Cada pozo tiene su nivel de producción y tiene su gas asociado. Y cuando hacemos análisis del gas asociado, por ejemplo, aquí hay varios pozos, y la característica principal que se está resaltando aquí es la cantidad de gases ácidos que puede haber. Entonces, cada corriente es diferente. Unas tienen más, otras tienen menos. Cuando es muy baja el porcentaje de CO2, lo dejamos tranquilo. No tenemos que endulzar, pero cuando es muy alta, por ejemplo, este 6, este 3, este 4,53, hay que endulzar dependiendo de qué es lo que voy a hacer con ese gas. Porque si es un gas que voy a reinyectar a pozo, ese no hay que endulzarlo porque él va otra vez a pozo y en el pozo hay CO2 y H2S. O sea, ¿para qué lo voy a endulzar para volverlo a meter allá? Lo envío directo, como habíamos hecho en el diagrama del primer día. Si voy a reinyección. Si voy a venta, si hay condición, la norma Covenin condiciona la cantidad de CO2 y H2S que debería tener una corriente de gas a venta. Entonces hay que visualizar cuál es la composición y allí vamos a saber cuál es el nivel de CO2 que deberíamos tratar para endulzamiento. Entonces, pregunto, ¿quién buscó la norma Covenin de especificación de gas a venta? Esa la había mandado de tarea en algún día, alguna vez. Cuéntenme, ¿quién la buscó? Si no la han buscado, por favor, búsquenla. La norma Covenin es las normas de este país en cuanto a lo que es manejo de gas, pero también a muchísimas otras especificaciones de productos que se manejan en este país y que deben estar normados para saber cuáles son las especificaciones de venta. Entonces la norma Covenil normalmente regula eso y hay una que nos dice cuál es la regulación de gas a venta. ¿Y por qué hablamos de gas a venta cuando hablamos de CO2 y de H2S? Porque estos son gases livianos y normalmente se van con la corriente metano. Por eso es que tenemos que verlo en gas a venta. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Están tomando nota, ¿no? Todo esto es material para el examen. Yo puedo sacar cromatografías y preguntarles cuáles son las corrientes que van a enviar a endulzamiento, cuáles son las que van a enviar a deshidratación, cuáles van a mandar a criogénico, cuáles van a mandar a reinyección a pozo y cuáles van a enviar directamente a venta o a la planta de licuefacción de gas para venderla en un barco como combustible. Todo eso lo deberían tener claro. Para eso damos estas primeras clases, para que conozcan el mundo del gas y cómo se toman decisiones dentro del negocio. ¿Estamos claros? Por ejemplo, este tipo de concentración. Aquí hay 3 corrientes, P3, P1, P11. Y aquí me dice cuáles son las composiciones.
Y yo fácilmente le puedo preguntar, ¿cuál enviarían a criogénico? ¿Cuál enviarían a endulzamiento? ¿Y cuál enviarían a deshidratación? Fíjense, ¿dónde está el agua aquí en esta cromatografía? ¿Dónde está el agua? A ver, ¿dónde está el agua? No está en la tabla. ¿Ah? ¿Cómo? No aparece en la tabla. No está. La cromatografía, como estas, normalmente son cromatografías en base seca. ¿Por qué estas cromatografías se presentan en base seca? Porque el agua no depende de la corriente de gas. El agua coexiste con el gas. El agua, como les mostré en el dibujo que les mostré la semana pasada, el agua coexiste con el petróleo y con el gas dentro del yacimiento. Él es una corriente aparte, vamos a decirlo. Por eso yo les decía, cuando abren un pozo y lo ponen a producir, sube el petróleo, sube el gas asociado a ese petróleo, pero también suben los niveles freáticos de agua. Es un agua que por lluvia está ahí, o porque es un pozo de agua natural que coincidió ahí en ese pozo de petróleo. Pero el agua está de manera natural, entonces ella va a estar siempre. Entonces, tome nota ahí, porque eso sí me lo van a investigar y me van a decir la semana mañana en clase me lo van a decir. ¿De qué depende? ¿Cómo voy a saber yo cuánta agua hay en estas corrientes de gas si la cromatografía es en base seca y yo tengo que decir cuánta agua hay ahí? Obligatoriamente tengo que decir cuánta agua hay porque voy a calcular un separador que va a recibir el gas que viene de pozo, el petróleo que viene de pozo, si hay petróleo, y el agua que viene de yacimiento. Entonces, ¿cómo hago yo para averiguar cuánta agua hay en cada una de estas corrientes? ¿Estamos claros? Naturalmente que esa agua viene asociada al gas, pero hay un equilibrio ahí que me gustaría que me lo diga. ¿Cómo calculo cuánta agua hay en equilibrio con estas corrientes de gas que no reportan agua? Porque hay otra manera de conseguir cuánta agua hay. ¿Cómo lo hago? ¿Estamos claros? Entonces vamos con tratamiento. Les insisto en las impurezas porque vamos a ver tratamiento. Tratamiento, para hacer tratamiento de gas nos vamos a concentrar en deshidratación y endulzamiento. Y en procesamiento de gas también después vamos a ver procesamiento y vamos a ver extracción de líquidos y fraccionamiento. ¿Por qué tratar el gas? Ya dijimos que primero vamos a deshidratar. Y vamos a deshidratar porque el agua forma corrosión, forma hidratos, porque merma la capacidad del gasoducto con esos tapones de hidrato de hielo que se forman por congelamiento. A veces puede llegar el hidrato a tapar toda la tubería y no deja pasar el gas o los líquidos que vengan con el gas, porque hay un tapón de hielo, porque el agua se congela a ciertas características, forman hidratos. Entonces hay que eliminarla y para eliminarla hay que comprar una planta de deshidratación. Entonces, ese control se elimina esa formación de hidratos por medio de control de agua. Para controlar esos hidratos, primero podemos inyectar inhibidores.
¿Qué es un inhibidor? Es una solución que por efecto de propiedad coligativa de mezcla hace que el agua pierda su temperatura de congelamiento porque la mezclamos con un compuesto que le cambia la temperatura, o sea, por efecto de mezcla, al colocarle otro solvente, un compuesto adicional al solvente inicial, que es agua, si lo mezclamos con metanol normalmente como inhibidores, averigüen qué es eso de inhibición, termodinámicos. El metanol o el glicol son de los más usados. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos son unos alcoholes. Y cuando nosotros le agregamos alcohol al agua, le cambiamos el punto de congelamiento al agua y se lo disminuimos aún más por el efecto de mezcla del agua con el alcohol. Y eso hace que nos alejemos del punto de congelamiento y ya, aunque haya agua en la tubería, no va a haber congelamiento porque el alcohol que estoy inyectando va a hacer ese efecto de alejarme del punto de congelamiento del agua. El problema con ese inhibidor es que siempre hay que estarlo inyectando y es caro, muy costoso. Entonces, cuando se manejan bajos volúmenes de gas, se puede usar porque se puede gastar ese dinero, pero cuando son grandes volúmenes, no hay manera de usar inhibidores. Hay que comprarse una planta de deshidratación para eliminar el agua. Entonces, pueden haber inhibidores termodinámicos que cambian realmente esa propiedad coligativa, y también hay otros tipos, no solamente los cinéticos, sino otros tipos de inhibidores que lo que van a hacer es controlar la formación de hidratos por cambio del punto de congelamiento del agua. O, en otro caso, que es lo que más se usa porque esto de inyectar inhibidores es muy costoso, es la eliminación del agua. ¿Cómo? Deshidratar. Bien sea con amina o con tamices moleculares, como lo habíamos conversado. Este va a ser la primera proceso de tratamiento que vamos a ver. Hoy vamos a ver deshidratación del gas natural. Estuve viendo sus diagramas. Vamos a ver si lo tengo ya copiado aquí. Si no, busco alguno porque me parece que hay unos bien chéveres. Y lo explicamos hoy. Pero déjenme primero avanzar aquí en nuestra materia. En primer lugar, cuando hablamos de deshidratación del gas natural, tenemos que estar claros que lo que queremos evitar es el congelamiento del agua, porque el agua me causa problemas. Entonces, dentro de la estructura o la teoría de los hidratos, que es lo que se forma en las tuberías o equipos y tapa todo, lo que tenemos que saber de los hidratos es que son estructuras de moléculas de agua que forman esta jaula aquí, que se congela, pero siempre van a tener adentro una molécula de hidrocarburo. En este caso, la molécula de hidrocarburo es metano. Es un carbono y 4 hidrógenos. Es una molécula de metano. Estas son estructuras pequeñas de hidratos, pero también hay estructuras grandes. Cuando el hidrato está en capacidad de atrapar moléculas más grandes. Sin embargo, hay otros tamaños, otras formas de hidratos, pero lo importante es que independientemente de la forma de la estructura de cristalización que tenga el hidrato, él va a hacer que se congele las tuberías. Y cuando se congelan las tuberías, no hay circulación de flujo de los productos o de los fluidos, y lamentablemente en muchas oportunidades hay que parar la planta y comenzar a sacar ese hidrato por calentamiento. Y en una planta criogénica es muy difícil descongelar tubería que se haya congelado, porque normalmente las tuberías criogénicas son para temperaturas muy bajas, entonces usted no las puede calentar demasiado. Y hay que esperar que esos hidratos se deshagan solo o
inyectar metanol a ver qué es lo que se puede hacer, pero ya no es función. El metanol se inyecta como inhibidor, o sea, para que inhiba, para que actúe antes de, para que prevenga la formación de hidratos. Hay gente que cuando ya la tubería está congelada quiere inyectar metanol, pero ya para qué, si ya se armó. Igual el metanol puede ir limpiando las primeras capas de agua, las puede ir bajando en la medida que va diluyendo, pero no es lo más adecuado. Lo más adecuado de trabajar es entender que puede haber formación de hidrato y trabajar para que eso no ocurra. Y para que eso nunca ocurra, lo mejor es eliminar el agua por deshidratación. Los procesos de deshidratación, eso no le puede, la gente no puede eludirlos. Tiene realmente que trabajar con esto. Entonces, condiciones que favorecen la formación de hidratos, las altas presiones y las bajas temperaturas. Por eso, en el fondo del océano, en esa zona donde llamaban el Triángulo de las Bermudas, se descubrió que el fondo tiene grandes depósitos de hidrocarburo almacenado, pero bajo placas de hielo en forma de hidrato. Entonces, hasta se sospecha que en esa zona geográfica que sucedían muchísimos accidentes, se desaparecían barcos, pues se decía que era una zona donde había una otra dimensión y no, lo que hay es hidrocarburo en el fondo y si falla la placa de hidrato y se rompe, que a veces se mueve el fondo de la tierra, se liberaba hidrocarburo y si en el momento que se liberaba una bomba, una globo de hidrocarburo más o menos del fondo del mar, iba pasando un barco y con un punto de ignición adecuado, había un incendio, podía haber, entonces podían accidentarse esos equipos o esos medios de transporte que circulaban por allí. Y se conoció que desaparecieron muchos, pero el asunto es que abajo en el fondo marino, hay altas presiones y hay bajas temperaturas, o sea que hay una condición favorable para la formación de hidratos y encima hay agua por montón y si hay moléculas de hidrocarburo, pues fácilmente se forma la estructura de los hidratos. También tiene que haber presencia de agua líquida. Que el agua, mucha gente dice que no tiene que ser líquida. Sí, el agua tiene que saturar. Y cuando está saturada, la composición en agua está saturada por cualquier variación de la presión y la temperatura, puede hacer gotas, puede condensar, y ahí está el agua líquida que se necesita para que se vaya formando y se vaya acumulando el hidrato. Él no se va a formar en un solo momento, sino que progresivamente va haciendo semilla, va creciendo y va tapando la tubería hasta que puede lograr taparla completa. Y debería haber turbulencia, alta velocidad de flujo, presión pulsante, todo eso ayuda en la formación. Y luego que se forman los primeros cristales, que son los núcleos, pues va a haber un fenómeno de crecimiento. Ustedes todavía no han visto Opus 1, pero en Opus 1 lo vamos a ver, bueno, pues a profundidad. Pero, Opus 1, yo no doy Opus 1, Opus 2. En Opus 2 vamos a ver fenómenos de cristalización y vamos a estar viendo cómo se van formando esos cristales. No se forman en una sola efecto, sino que lenta y progresivamente ellos van creciendo y se van acumulando capas y capas y capas y hacen que ese cristal haga redes cristalinas que son bastante sólidas y que pueden realmente coexistir al tiempo que pudieran llegar a formar estos tapones que son impresionantes dentro de la tubería. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos para determinar realmente
el contenido de agua. Hay varias maneras de determinar el contenido de agua. Sin embargo, el método que yo les voy a proponer es la pregunta que les acabo de hacer. ¿Cómo sé yo cuánta agua tiene esa corriente de gas que viene de pozo? Si todo está ya en equilibrio, y mi cromatografía no me va a decir cuánta agua trae, porque la cromatografía no va a ver el agua. Hay otra forma. Y vamos a usar el diagrama de maqueta. Yo les había dicho que buscaran el diagrama de maqueta. Este es el diagrama de maqueta. ¿Qué es el diagrama de maqueta? No es otra cosa que un diagrama donde se representa la temperatura del gas contra la presión. A las diferentes presiones, a una temperatura cualquiera, si yo tengo, por ejemplo, 100 grados Fahrenheit mi gas, mi corriente de gas, y 1000 libras, por ejemplo, 1000 libras, entonces yo puedo automáticamente venir a esta coordenada, al eje de las ordenadas, y puedo saber cuánta agua hay por millón de pie cúbico. Eso es lo mejor. Si yo ya sé que la corriente lleva 1000 millones, multiplico este número que me dé aquí por 1000 millones de pies cúbicos de gas y sé cuánta agua lleva ese gas. A veces puede ser muchísima, pero necesito primero saber cuánta agua hay. Entonces, el uso de este diagrama de maqueta es muy importante para poder hablar de deshidratación, porque para yo saber qué necesito en un sistema de deshidratación, lo primero que tengo que saber es de cuánta agua estoy hablando que tengo que retirar. Y lo que tengo que averiguar es eso. ¿Cuánta agua voy a retirar? Esa es lo que me dice maqueta. En una corriente de gas a tal temperatura y a tal presión, vengo, busco los dos parámetros y busco la cantidad de agua por millón de pie cúbico que tiene esa corriente de gas. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejercicio. Habían buscado el diagrama de maqueta que les pedí en la clase pasada. Sí, profe. De hecho, yo lo compartí por el grupo de Telegram la semana pasada. Ah, ¿verdad que está? Sí, gracias. Bueno, agarren su celular para que me hagan este ejercicio. A ver. Sí, gracias. Claro que sí. Yo lo vi. Tomen su celular. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? Sí, profe, ya tenemos. Entonces dice así. Les dejo ya el ejercicio. El proceso de deshidratación opera a 1200 libras y el gas húmedo entra a 120 grados Fahrenheit. Se requiere que el gas deshidratado tenga un contenido de agua a la salida del deshidratador, o sea, final, de 7 libras de agua por millón de pie cúbico estándar. Para ello, se va a emplear una relación glicol-agua de 3.5 galones de glicol por libra de agua, con una solución de 99% de glicol. Fíjense, esto es un ejercicio para un sistema de deshidratación con glicol. Pero para poder saber cuánto glicol voy a necesitar, lo primero que necesito saber es cuánta agua hay en esa corriente. Entonces, ¿cuáles serían los datos que necesito sacar de este problema para saber cuánta agua hay en esta corriente? Vamos a empezar por ahí. ¿Presión y temperatura, profesora? Sí, presión y temperatura. Tenemos que el proceso opera a 1200 libras y la temperatura
de ese gas húmedo es de 120 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuánta agua habrá ahí? ¿Cuánto agua habrá ahí? Profe, creo que hay que hacer interpolación. No, si es gráfico, haga una buena aproximación y ahí ya es un sistema logarítmico. Ya con ese sistema logarítmico es muy buena la apreciación que hay. Ok. A ver, ¿qué opinas? ¿Cuánto hay? La imagen está ahí en Telegram. Y la tienen bien, pero bien nítida. A ver, ¿quién opina? A ver. ¿Cuánto les da? Y el punto 1 a 1200 y 120. ¿Cuánto es? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta agua? Si la vista no me falla, creo que 80 libras. ¿Cuánto? 80. A ver, otra opinión. Quiero al menos dos opiniones más. Ver, hay una distinta y yo creo que son como 50. No, 50 Pero no, estoy muy seguro. bajito. No, 50 no, tiene que buscar bien. Busque bien Ok. 1200. Ahí tiene una línea de 1000 libras y más abajo tiene una de 1500. Entre esas dos, usted choca ese espacio que hay entre esas dos con 120. Y ahí va a ir más o menos. A ver, ¿cuánto les da? Tienen que manejar bien esa gráfica. Dígame. Profe, yo opino que era como aproximadamente entre 70 y 75 libras de agua. Menos de 80. Profe, Yo yo 80, opino que 85. entre 80 a 90, más o menos. Sí, Yo más o menos 80, 90, 80, 85. 80, como 84, 85. bueno, ahí ustedes ven cómo puede realmente, la gráfica ayuda, pero hay que buscar muy bien el punto. Vamos a ver, yo les voy a decir. Aquí está, yo ya lo había trazado. Da como 85, más o menos, ya va. A ver, ¿cuánto da? 80, 60, no. Vamos a ver, el que dijo 70 más o menos. Profe, fui yo la que dije entre 70 y 75. Ahí, el que dijo 70, porque está por debajo de 80. Ese sería nuestro primer punto. Pero ¿qué pasa si me dicen que quiero, ¿a cuánto quiero llegar? Me decía el problema, a 7, más o menos 65 se lee ahí. Pero quiero llegar a 7 libras. Si quiero llegar a 7 libras, fíjese, tengo este primer punto y quiero llegar a 7. Cuando yo monte la planta de deshidratación,
voy a llegar a 7 libras. Entonces, ¿cuánta agua se va a quedar en el sistema de deshidratación? Porque eso es lo primero que tengo que calcular para la torre absorbedora, la cantidad de agua que voy a dejar. Los sistemas de glicol normalmente llevan al gas a 7 libras de agua por millón de pies cúbicos, normalmente. Entonces, ¿cuánta agua se retira si vamos de 70, lo que ustedes más o menos dijeron, de 70 a 7? ¿Cuánto retiramos? ¿Cuánto es? 63. Retiran 63. ¿O no? 53 litros de agua. Libras de agua. 53. Profe, ¿no Pues, serían 63? 63 libras de agua. 63 y 7, 70, claro que sí. 63 libras de agua. Fíjense, esas 63 libras son las que yo tengo que eliminar en el sistema de deshidratación. Entonces, si yo eliminara esas 63, fíjense, también les voy a mostrar aquí en el diagrama algo que es muy importante que vean, que es esta línea punteada. ¿Qué dice aquí esa línea punteada? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí donde está la indicación de la línea punteada? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Aquí, ¿qué dice? Línea de... ¿Qué dice? Línea de formación de hidratos. Sí, señor. Línea... bueno, vamos a ver este cálculo primero. Fíjense, si fuera 65, quiere decir que, vamos a suponer que está aquí marcado, sí tiene que ser un poquito más arriba, estoy viendo, y esta no es la de 1000 con 1200, esta es la de 1500 con 2000. Aquí un poquito más arriba, da como 75. Pero tendríamos que eliminar, restarle las 7 libras para saber la diferencia. Me dice cuánta agua yo voy a retirar. Y si yo retiro esa agua, me dijeron que la cantidad de glicol que se requiere es 3.5 galones de glicol por libra de agua. Para saber cuántas libras de agua, fíjense, esta parte me dice las libras de agua por millón de pies cúbicos. Entonces, tengo que saber cuánto gas estoy manejando, 1000 millones de pies cúbicos estoy manejando. Entonces, tengo que multiplicar este valor que salió aquí por los 1000 millones de pies cúbicos para saber cuánta agua en total tengo. Y luego que tengo el agua, entonces puedo multiplicar por los galones por libra de agua para saber el total de galones que debería manejar en ese contactor. Este es el flujo de glicol que debería tener ese contactor para poder llegar a, fíjense, habíamos dicho que en el proceso teníamos gas a 1200 con 120 grados, que queríamos llegar a 7 libras, y ahí dijimos que hay que retirar 63 libras de agua por millón de pie cúbico, que es como lo dice aquí la gráfica, agua por millón de pie cúbico. Entonces tenemos que saber cuánto gas voy a tratar. Si son 1000 libras, 1000 millones, perdón, lo multiplico por las 7 libras y ya tengo cuánta agua, perdón, por las 7 no, por la diferencia entre la cantidad de agua que conseguí menos 7, por esa diferencia, y sé cuánta agua tengo en total. Y aquí me dice que la relación de glicol por una libra de agua es de 3.5. Entonces,
como ya sé cuántas libras de agua tengo en total, en esa corriente de 1.000 millones de pies cúbicos de gas, entonces yo puedo realmente calcular la cantidad de glicol que voy a usar, que es 203.000 galones de glicol en esa torre contactora. Todo eso, esos son cálculos muy sencillos, pero tienen que tener mucho cuidado cómo usan el diagrama de maqueta. Entonces, les decía, si esta es una línea de formación de hidrato, hay que tener mucho cuidado, porque la razón por la que estamos eliminando el agua justamente es porque cuando nosotros vamos a una planta criogénica, en una planta criogénica nosotros lo que hacemos es bajar la presión, pasar de una presión alta a una presión baja. Normalmente se manejan más o menos 200 libras. Y la temperatura, habíamos dicho que baja. La temperatura en una planta criogénica baja. Y todo lo que esté por debajo de esa línea de congelamiento está congelado. Entonces, para que no se congele, tenemos que eliminar el agua. Si nosotros eliminamos el agua, entonces podemos entrar en esta zona, y si no tenemos el agua que se necesita para congelar, pues ya podemos ver que sí podemos trabajar en condiciones criogénicas sin necesidad de que se congele, porque no hay agua. Si no hay agua, no hay. Por ejemplo, cuando entramos a un sistema de glicol, llegamos hasta 7 libras. Si llegamos a estas 7 libras, entonces nosotros automáticamente podemos trabajar en esta zona de congelamiento, arriba de la zona de congelamiento, que está por arriba de 7 libras. Como lo que ustedes tienen son 7 libras, y aquí esta gráfica está diciendo que para que esto se congele, tiene que estar a mucho más alta, o a 10, o a 20, o a 30, para que todo esto pueda realmente entrar aquí. Pero nosotros quitamos el agua y la quitamos hasta 7 libras, justamente para que no haya problema. Entonces, de esta línea de 7 libras hacia arriba, no va a haber congelamiento, así crucemos la línea. Pero, si estamos por debajo, si estamos a una temperatura y una presión, por ejemplo, de 200 aquí, y una temperatura de menos 40, en las plantas criogénicas se llega a menos 120 grados Fahrenheit. Entonces vamos a estar en zona de congelamiento, por eso es que decimos que tenemos que seguir deshidratando, y por eso hay que usar tamices moleculares, porque los tamices moleculares sí me llevan a 0 libras de agua por millón de pies cúbicos. Entonces tengo que usar tamices moleculares o por arriba de 7, glicol, sistemas de deshidratación con glicol, para poder trabajar en esta zona de baja temperatura y a estas presiones. Todo lo que sea la zona por debajo de la línea de congelamiento. Si usted trabaja por debajo de la línea de congelamiento, no puede tener agua. ¿Para qué? Para que no se congele, porque le está diciendo, la línea le está diciendo, mira, si tú llegas a este punto y tienes más de aquí 15 libras de agua por millón de pies cúbicos, se te va a congelar porque estás por esta zona. Entonces, ¿qué haces tú? Deshidratas hasta 7, y como para estar aquí lo que hace falta son 15 y tú tienes 7, pues vas a trabajar tranquila aquí, o por encima de 7 vas a trabajar tranquila porque no tienes agua suficiente para que haya congelamiento. Pero si bajas de 7 libras, o sea, pasas a esta temperatura y a esta presión, entonces vas a tener que montar tamices moleculares para que llegues a 0 contenido de agua, porque la única manera de trabajar en esta zona, como se trabaja en las plantas criogénicas, sin congelamiento, es que usted no tenga nada de agua. Por eso hay que eliminar todo el agua. Por eso se dice que hay que eliminar todo el agua, y eso nos lo dice el diagrama de maqueta. ¿Estamos claros? Sí, profesora. Todo eso nos lo dice maqueta. Entonces tenemos que saber muy bien trabajar con maqueta. Profe. Dígame. Fíjense, aquí hay otro ejercicio para que se lo lleven, para que lo hagan. Dígame.
quiere decir que la línea punteada de hidratos hacia arriba o favorece, o sea, se dice que se favorece la formación de hidratos, que Mire, es como lo que vemos hacia en arriba pintura. no, hacia arriba no. Todo lo que esté por acá, por este lado, aquí, todo lo que está hacia este lado, arriba no, sino para este lado, de esta línea de formación de hidratos, todo esto es zona de congelamiento. Si hay agua suficiente, aquí le dicen cuánta agua hace falta para que congele. Si tiene el agua precisa en esta zona para congelarse, se congela. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo metemos en un sistema de glicol y lo llevamos a 7 libras. El sistema de glicol normalmente lo va a llevar a 7 libras. Entonces lo ponemos abajo de contenido de agua. Entonces usted pasa por aquí, necesita aquí 40 libras de agua para que congele si estuviera en esta presión y esta temperatura. Bueno, pero no lo tiene, no tiene las 40 libras. Usted entró a un sistema de deshidratación y lo puso en 7. Entonces no congela, puede trabajar tranquila a esta presión y a esta temperatura. Baja por aquí a esta temperatura, menos 30 grados Fahrenheit y una presión de 90, dice ahí, 50. Entonces, baja a esas condiciones. ¿Cuánto necesita de agua? Más o menos 9 libras. 9 libras de agua. Pero usted, como entró al sistema de deshidratación con glicol y lo llevó así a 7, todavía no congela porque no tiene las 9 libras, tiene 7. Pero sigue bajando y llega a la misma presión, pero más frío, y llega aquí tiene 3.6 libras de agua, por ejemplo. Entonces usted viene de un sistema de deshidratación con glicol que tiene 7. Y si está a más de 3.5 libras de agua que necesita para que congele esta zona, y usted está a 7, pues aquí sí le va a congelar porque tiene bastante agua para congelar. Y se le congela en la medida que sigue enfriando. Y en las plantas criogénicas lo que vamos a hacer es enfriar. En las plantas criogénicas enfriamos hasta menos 120 grados Fahrenheit. Eso es bastante, esto es para acá. Entonces necesita 0 contenido de agua porque todo esto es zona criogénica, o sea, zona de congelamiento. Hay que eliminar el agua, no se puede trabajar a esa condición. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. Pregunten, pues. Bueno, ahí tienen otro ejercicio. Ese es para la casa. Se los dejo ahí. De esto se trata el diagrama de maqueta. Eso es algo que tienen que tener muy claro para tomar decisiones en el negocio de la deshidratación, que ya la vamos a estar viendo mañana con algunos de los diagramas que me enviaron. ¿Estamos claros? Sí, profesora. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Profesora, mañana le traemos el diagrama de maqueta también. Sí, es muy importante que lo lleven para que veamos cómo resolvieron este. Lleven el enunciado, por favor. Ok, profesor. De acuerdo. Chévere. Hasta mañana. Gracias. A usted. Hasta Feliz mañana, tarde. profesora. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Mañana.